Hoy es un día muy especial, mis hermanos, en el calendario de la iglesia. Hoy es un día muy especial en el contexto que vivimos hoy, de guerras, de conflictos políticos. Estoy seguro que si usted ve las noticias sabrá que ahorita hay una guerra por allá, hay una ocupación por no sé dónde, y hay un montón de situaciones alrededor, divisiones culturales, y muchos conflictos macro, grandes. Pero también hay conflictos personales. También de pronto, y algunos estamos enfrentando el reto de lidiar con una familia que está separada, o de enemistades que se fueron fraguando conforme fueron avanzando las semanas, los meses y los años, y de pronto ya no sabes ni dónde empezó el asunto, pero no te puedes ver ni en pintura con fulano o con fulana de tal, ¿no? Pero el día de hoy, en medio de todas estas situaciones tan complejas, macro y personales, de alguna manera hoy se hace realidad aquel ideal que tú y yo esperamos. Todas las naciones, sin importar el idioma, el color, la cultura o la historia, sentados juntos a la mesa del Señor. Claro, eso que le acabo de decir es el ideal del día en que Cristo venga y establezca su reino entre nosotros, que está plasmado ahí en Apocalipsis 20, 21 y 22 por ahí. Pero hoy la iglesia en todo el mundo celebra el Día Mundial de Comunión. Y al celebrarlo juntos nos unimos con el resto de la iglesia militante en todo el mundo y compartimos juntos el pan y el vino. Acabamos de compartir, Pastor Brandon y yo, de compartir comunión con nuestros niños en su culto infantil, y les decía yo, imagínense ustedes una mesota gigantesca en la cual toda la iglesia hoy está sentada junto con el Señor. Y les dije, bueno, no es una mesota gigantesca, son muchísimas, miles, quizá millones de mesitas pequeñas en las cuales hoy, durante este día, la iglesia desde donde amanece. ¿Dónde amanece? En Australia, ¿no? ¿Es donde amanece? ¿Sí, no? ¿Alguien ayúdeme? A lo mejor no fui claro en lo que estoy diciendo. Pero ¿dónde llega el día primero en el meridiano? El sol, creo que sí, en Nueva Zelanda, ¿no? Por allá. ¿Y dónde anochece? Pues me imagino que en... ¿Aquí? Si estoy hablando en chino, discúlpeme. Pero haya sido como haya sido, pues, durante el día, en todos los lugares del mundo, la iglesia está participando de la comunión y estamos sentados juntos a la mesa del Señor. Hoy, vaya, yo sé que lo hacemos cada mes, ¿sí? Por uso, por tradición, nuestra congregación y las iglesias metodistas participamos de la comunión una vez cada mes, el primer domingo de cada mes. Pero hoy tenemos un mayor sentido de unidad porque al mismo tiempo que nosotros podemos decir que millones de personas están compartiendo el pan y el vino y están conmemorando, igual que nosotros, la muerte de Cristo y su obra redentora por la humanidad. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, porque esta palabra tan especial en la Escritura y particularmente tan especial para nosotros como iglesia, comunión, hoy se convierte en una palabra clave para poder explorar juntos la Escritura y para poder meditar juntos en lo que la Biblia dice. Usted sabe que el nombre de nuestra iglesia, koinonía, es una palabra griega, una transliteración griega que significa justamente comunión, amistad o compañerismo. Pero es una palabra tan especial en la Biblia que igual significa el buen tiempo de cotorreo, de amistad que pasamos así cercana, emotiva con quienes amamos. Pero a lo largo del tiempo significa también el tipo de relación unida, cercana, íntima que el creyente puede tener bien con Dios, bien con sus hermanos. Pero eventualmente esta misma palabrita, comunión, koinonía, empezó a significar lo que acabamos de hacer usted y yo hace unos minutos que el pastor Francisco nos estaba presidiendo. El momento en el cual usted y yo venimos a la casa del Señor o al lugar donde la iglesia se reúne y tenemos una mesa servida con los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, ¿sí? Claro que
que lo técnico hace que sea difícil hornear pan sin levadura, ¿verdad? Y tenerlo listo para todos nosotros. Y además los malos hábitos que algunos de nosotros hemos acumulado durante el tiempo hacen que sea difícil que participemos de vino, literalmente vino fermentado, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Pues porque usted ha notado que en la comunión tomamos una pequeña galletita y tomamos jugo de uva. La galletita es porque es mucho más práctico, ¿verdad? Es más sencillo tenerla lista para nosotros. Y el jugo de uva es, entre otras muchas razones, porque consideramos a nuestros hermanos que alguna vez sufrieron o batallaron con el alcoholismo y quien estuvo ahí sabe que una gota de alcohol es el inicio para recaer. Entonces, pensando en esas grandes situaciones es que participamos de la comunión con una galletita y con un poquito de jugo de uva. Pero al final del día lo que representa es el cuerpo y la sangre de Cristo que fueron entregados por usted y por mí. ¿Y por qué equiparamos comunión, compañerismo, amistad, camaradería con el momento en el que participamos del pan y del vino? Porque los cristianos le hemos agregado a ese acto simbólico tal valor que para nosotros ese momento es el momento en el que somos más cercanos con Cristo y con su iglesia. Es decir, participar de la comunión. Por eso es que lo hacemos juntos. Por eso es que no es algo que, digo, sí, a lo mejor sí lo podríamos hacer, ¿verdad? Yo solito en mi casa, ¿verdad? Me sirvo una copa de jugo de uva y agarro un poquito de pan y yo solito en mi tiempo de oración, Señor, gracias por este pan y este vino. Pero realmente lo genuino, lo que le da el valor a este momento es que lo hacemos junto con nuestros hermanos. Porque estamos tan cercanos los unos de los otros y con el Señor Jesús. Hoy leemos 1 de Juan en el capítulo 1 y aparece esta palabra comunión en varios momentos. Y esta palabra comunión se hace clave para nosotros para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. O quizá un poquito más apropiado, la manera en la cual Dios quiere relacionarse contigo y conmigo. O quizá, siendo un poquito más enfáticos, cómo esa relación que tú y yo podemos tener con Dios puede transformar profundamente nuestras vidas. Y por eso hoy meditamos en 1 de Juan capítulo 1 y por eso hoy esta palabra comunión está en nuestra mente así grabadita, enclavadita aquí en nuestra mente y nuestro corazón. 1 de Juan capítulo 1 versículos 1 en adelante dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es en el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Incline su rostro conmigo un minuto, oremos juntos. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque hoy podemos venir a tu palabra y escucharla y leerla y meditar en ella, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y toca nuestros corazones, Dios, y remueve, Señor, aquello que debas remover en nuestra mente hoy al reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, mis hermanos, estamos introduciéndonos y vamos a estar juntos leyendo durante las siguientes semanas las cartas del apóstol Juan. Esta es, junto con la siguiente, la 2 y la 3 de Juan, son algunas de las, quizá de las cartas más especiales y más enigmáticas que tiene el Nuevo Testamento. Es especial por su contenido, porque cuando usted lee la primera carta de Juan, especialmente la primera carta de Juan, a veces más que una carta parece incluso como una canción o un poema. Estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando leemos Gálatas o Timoteo, que son también cartas pero escritas por Pablo, estamos acostumbrados más bien a instrucciones, más casi como imperativos, más a veces incluso hasta regaños. El apóstol Pablo con algunos de quienes les escribió fue rudo al hablarles.
Pero este Juan, con un toque especial, usa palabras clave y presenta ideas que son simples pero al mismo tiempo complejas. Pero la carta a Juan no solo es especial por su contenido, pero es enigmática porque además no tenemos la certeza de quién haya escrito esa carta. Ahora, no se me asuste con lo que acabo de decir. Es común asumir que la primera, la segunda y la tercera carta de Juan fueron escritas por Juan, el apóstol Juan, quien las escribió. El problema es que quien haya sido quien escribió esta carta no parece escribir como Juan el apóstol, o quizá no exactamente como Juan el apóstol. A lo largo de los años se ha llegado incluso a sugerir que el autor pudo ser quizá no el apóstol Juan, pero un discípulo de Juan, otro hombre también llamado Juan, a quien la iglesia en la provincia de Éfeso identificaba como Juan el anciano. Esta duda sobre el autor no nos debe de asustar, porque no le resta valor al contenido canónico de la carta, porque al final del día la iglesia durante los últimos 20 siglos ha reconocido desde siempre la veracidad de estas cartas de Juan, quien sea que sea el Juan que las haya escrito, bien que si fue el apóstol o bien si fue un discípulo del apóstol Juan. Pues nuestro hermano Juan, quien sea que haya sido el hermano Juan que escribió las cartas, escribió su carta a una iglesia que estaba confundida por falsos maestros que afirmaban que tenían comunión con Dios, pero que cuando indagabas en su estilo de vida, en su testimonio y en su reputación, te dabas cuenta que vivían más en oscuridad que en luz. Y la respuesta de Juan a ellos allá en el primer siglo y a nosotros, a ti y a mí, es sencilla pero al mismo tiempo contundente. Comunión no es un sentimiento o un rito. Comunión es una manera de vivir a la luz de Cristo. Lo primero que Juan hace al presentarnos sus ideas es hacer una declaración curiosa, y él dice, si usted nota en los primeros versículos que acabamos de leer, lo que hemos visto y tocado. A primera vista pareciera como medio extraño que Juan afirme tantas veces las siguientes ideas. Obsérvelo: hemos visto, tocamos, vimos, contemplamos, palpamos. Son verbos curiosos que aparecen ahí. Y nos preguntamos, ¿por qué tanto énfasis de Juan en decirnos que sí lo vio, que sí lo tocó, que sí lo palpó y que sí lo contempló? Y la respuesta es que en ese tiempo había una corriente religiosa que empezaba a enseñar o a afirmar que Cristo no era tan real como los discípulos afirmaban. Fíjese, le voy a decir lo que le voy a decir ahorita, y quiero que ponga atención a lo que la gente piensa sobre Cristo el día de hoy. Desde el primer siglo de nuestra era, a pesar de que la evidencia de Cristo estaba muy cerquita y los discípulos, ellos en primera mano, ellos habían sido testigos de lo que Cristo había hecho, ya desde entonces había escepticismo y duda sobre la existencia real de Cristo. Y ya desde entonces había gente que estaba afirmando que Cristo no era real, que había sido un mito, una leyenda o un cuento, que no había tal Cristo, y que lo que contaban los apóstoles era un cuento más entre todas las opiniones religiosas que había en ese momento. Porque déjeme contarle que así como hoy hay un montón de voces y un montón de ideas religiosas, hace 2000 años igual había un montón de ellas. Juan inicia diciendo, por supuesto que lo vimos. Claro que lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Juan, él dice, claro que Cristo es real. Y con ello abre la puerta para 3 declaraciones que van a dirigir nuestra meditación el día de hoy. La primera de ellas es: Dios es luz. La segunda de ellas es: Jesús es nuestro abogado. Y la tercera de ellas es: la señal de que andamos en luz es el amor de Dios en nosotros. Vamos a explorar juntos esa idea. ¿Le parece? La primera de ellas: comunión es andar en luz. Comunión es
andar en luz. Lo repite conmigo en voz alta para que se quede grabado en la mente y en el corazón. 1, 2, 3. Comunión es andar en luz. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Algunos de mis hermanos que llevamos siendo adultos algunos años deben recordar que hace algunos años uno de nuestros presidentes, un señor altote, grandote y guanajuatense, Vicente Fox, creó una institución descentralizada en el gobierno de México que tenía como nombre, si la memoria no me falla, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y la función del INAI, era hacer accesibles los archivos secretos del gobierno. La intención era bastante buena. La intención de esta institución que se creó era crear un sistema de rendición de cuentas para la sociedad civil relativa al uso de los recursos del gobierno. Porque igual que hoy, hace muchos años y siempre ha habido esta duda, este escepticismo, si lo que pagamos de impuestos se usa realmente para lo que se debe de usar y si realmente se invierte en donde se debe de invertir y si se gasta como se debe de gastar. Claro que la evidencia terrible es que dista un poquito, ¿verdad?, de ello. Pero bueno, originalmente se creó esa institución para eso. No se logró del todo. Eventualmente creo que el expresidente López, creo, si la memoria no me falla, que desintegró esa institución. Pero detrás de esa institución hay una intención, y en la intención es donde quiero fijar mi atención. La intención es la transparencia y la rendición de cuentas. Porque resulta que en el gobierno, en la iglesia, en el ministerio, en tu trabajo, en tu casa, en tu paternidad, en tu matrimonio, la rendición de cuentas y la transparencia son importantes. ¿Verdad que sí? O sea, a ti te interesa saber dónde están tus hijos y qué están haciendo. Y en el momento en el que alguno de ellos te empieza a ocultar algo, si tienes don de sospecha como la mayoría de las mamás, dices, este está muy calladito desde que llegó de la escuela, ¿qué tendrá? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cómo le llamamos a eso? Intuición, discernimiento, sexto sentido, sospechosismo, quién sabe cómo le llamamos. Pero las mamás, especialmente, algunos papás, los papás somos medio brutos para eso y no lo tenemos tan desarrollado, pero algunos papás lo reconozco que sí. ¿Por qué? Porque nos interesa la transparencia con nuestros hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo. Cuando tienes un equipo de trabajo contigo, te interesa saber qué están haciendo y que lo que tú les has encomendado en la tarea lo hagan como deben de hacerlo y saber que les diste 5 pesos para que hicieran algo y lo van a cumplir. La transparencia y la rendición de cuentas son importantes. Juan está hablando de un concepto, de una idea que la va a repetir en varias ocasiones: luz. Está diciendo que aquellos que tenemos comunión tenemos que andar en luz. Pero Juan no está hablando de una luz externa, ¿sí? Juan no está hablando de que aquellos que andamos en comunión tenemos un reflector encima de nosotros, ¿verdad?, que nos sigue a todas partes. Realmente la idea detrás es, Juan está diciéndonos que aquellos que tenemos comunión con Dios vivimos una vida en transparencia. Qué interesante observar este concepto así. Eso quiere decir que aquel o aquella que ha decidido ser un seguidor de Jesús no puede vivir oculto. Vive en la luz. En otras palabras, tiene un estilo de vida transparente. Caminar en la luz implica una actitud constante, escúcheme bien, de reconocimiento del pecado y una rendición constante a Dios para ser constantemente santificados. A eso me refiero cuando digo que vivimos una vida transparente, en luz.
No significa que usted va a estar siendo observado por todo el mundo todo el tiempo. Significa que usted y yo tenemos una actitud reverente y humilde y de reconocimiento constante de nuestra condición. Hacemos un examen constante de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Y si descubrimos que ahí en algún recoveco de nuestra vida hay algo que no es correcto a los ojos del Señor, lo traemos a sus pies en el momento que lo descubrimos. Porque, ¿sabe? Yo he distinguido en mi vida cristiana, y probablemente usted también, que no todas las cosas son expuestas y salen a la luz en el mismo momento. Hay asuntos, hay hábitos, hay situaciones, hay sentimientos, hay actitudes de las cuales no siempre estamos conscientes, pero eventualmente llega el día en el que la luz del Señor, a través de su palabra, a través de alguna predicación, a veces a través de alguna conversación, viene el Espíritu Santo y ¡pum!, enciende ese rinconcito en particular del corazón, donde está guardado ese sentimiento pecaminoso en particular, o esa actitud, o ese hábito, o ese lo que sea. Y ya ha estado ahí desde hace mucho tiempo y ni nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Pues porque no le prestábamos atención, porque no había pasado, porque no se había activado el botoncito en nuestra vida que lo despertaba. Pero entonces, ¡pum!, aparece, ¿no? Aparece y es un orgullo de esos gigantescos que tú dices, ¿cómo es posible que está guardado ahí? Pues sí, ahí está, hermano. Y entonces, cuando aparece, los que vivimos en comunión andamos en luz. Eso quiere decir que de inmediato, de manera constante, le pedimos al Señor que nos perdone y que nos limpie en cuanto descubrimos todo eso. Efesios capítulo 5, versículo 13, se lo quiero leer, escúchelo por favor. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando tú y yo vivimos en ambientes de luz, y eso sonó como medio místico, pero me refiero a cuando tú y yo estamos en un lugar de comunión donde el Señor está presente, donde se conversa de manera santa, donde la palabra es expuesta, donde no hay doble intención, doble ánimo, ni doble sentido al conversar, donde no hay malas intenciones unos con otros, así como aquí en la iglesia. Es el lugar en el cual nuestras vidas son expuestas a la luz. Y yo no sé si a usted le haya pasado alguna vez, pero para aquellos que tenemos la mente como medio cochambrosa y a lo mejor vivimos en un ambiente de dobles sentidos y de albures y de palabras altisonantes y demás, y entonces un día llegaste, y eso para ti era natural, normal, siempre has vivido así y ha sido la historia de nuestra vida de algunos de nosotros. Y entonces un día llegaste a la iglesia y empezaste a conversar con gente que no habla en doble sentido, ¿sí? Y empezaste a tener amistades y ninguno de ellos tiene ni la menor intención por beber alcohol el fin de semana. Y ninguno, entonces llegaste a algún círculo de conversación y quisiste chismear o criticar a alguien un poquito externo y se te quedaron viendo feo y te dijeron, no, aquí no hablamos así, y te cambiaron de tema. ¿A alguien le pasó alguna vez eso? Sí. Yo espero que sí, por Dios. Dice, no, pastor, aquí seguimos igual. No. Llegamos a ambientes así, nos sentimos raros y decimos, ay Dios, qué mal he vivido toda mi vida. O nos damos cuenta de que es posible vivir en justicia, de que sí es posible dejar a un lado todas esas cosas tan cotidianas para algunos de nosotros y es posible vivir en santidad. Amado, amada, si tú eres un seguidor de Jesús, no hay comunión con las tinieblas. Y yo no necesito abundar mucho en esto, ni necesito decir mucho, hermano, hermana, qué significan las tinieblas en nuestras vidas, porque normalmente el que anda en tinieblas, lo voy a decir un poquito diferente, normalmente el seguidor de Jesús que busca al Señor, pero que tiene áreas de su vida que siguen en tinieblas, normalmente sabe que anda en tinieblas. Y no, usted, amado, usted, amada, no necesita que el pastor se pare aquí y le diga, esas tinieblas, que usted ya las conoce. Lo que sí debo decirle,
si es el caso, hermano, hermana, deja las tinieblas, aléjate de las tinieblas. Porque podemos estar aquí sentados junto a los demás y tomar comunión como lo hicimos hace ratito y seguir con nuestro corazón entenebrecido. O podemos tener 10, 15, 20 años de amistad, pero realmente estar separados. Podemos compartir la mesa cada semana, pero tener corazones alejados. Podemos dormir en la misma cama y que el corazón de uno y de otro estén apartándose el uno del otro. Fíjese, soy intencional en no hablar solamente de la vida de la iglesia, pero hablar de la familia. Se me hace que esta cosa ya se está quedando sin pilas. Si me pueden pasar unas pilas sería fabuloso. Porque no solo es algo de aquí, hermano, es algo que nos llevamos a casa. Y aquella que vive en comunión no vive en tinieblas. Efesios capítulo 5, pero ahora en el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, pues échale. Gracias. Hola. Listo. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Me encanta que el apóstol Pablo dice en varias ocasiones, esto erais algunos de vosotros. O sea, en otras palabras, cuando Pablo hace listas de cosas feas, la hace en varias ocasiones, y que si los hipócritas y los adúlteros y los fornicarios y los borrachos y las listas feas estas que hace, casi siempre Pablo dice, y ustedes eran así antes. Pero me gusta que no es un señalamiento como de, bola de inmundos. No, lo que es un recordatorio de la gracia de Dios diciéndoles, así vivías, Hugo, pero ya no. Entonces, en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz. Entonces si tú y yo tenemos comunión con el Señor, nosotros no podemos andar en tinieblas. La segunda cosa que le digo hoy, comunión es reconocer que tenemos un abogado. Comunión es reconocer que tenemos un abogado. Primera de Juan capítulo 1, pero ahora en el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, se lo sabe de memoria algunos de ustedes, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tener comunión con el Señor se rompe cuando el orgullo toma el lugar del perdón. Pero nosotros tenemos una alternativa al orgullo, el arrepentimiento. Note un poquito más adelante en el versículo 1 del capítulo 2, ahí enseguidita, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestra comunión con Dios, hermano, hermana, nuestra comunión con Dios y nuestra comunión entre nosotros se sostiene solamente por la gracia de Cristo. Esta es una verdad que tú y yo necesitamos entender y abrazar. Hermano, hermana, la obra de Cristo no solo nos permite a ti y a mí entrar al cielo, nos permite estar en paz con Dios y estar en paz y en comunión con nuestros hermanos. Así de profunda y de completa es la obra de Cristo para nosotros. O sea, yo recibo a Cristo en mi corazón, así le decimos a algunos, y eso me alinea con el Señor, pero me permite también estar alineado con mis hermanos y poder relacionarme de manera saludable con ellos. Por eso también nuestra capacidad de compañerismo con nuestros hermanos se convierte en un termómetro para nuestras vidas. Así, si tú notas que tu relación con tus inmediatos no está del todo bien, cuida de observar cómo está tu comunión con Cristo.
Porque si Cristo está siendo tu abogado, tus pecados son perdonados y entonces tú puedes relacionarte bien con Dios y con tus hermanos. Pero cuando yo distingo que estoy empezando a batallar con quienes están alrededor de mí, o sea, cuando el viejo se pone gruñón, hermana, y está difícil y enojón todo el tiempo y no tolera nada, dígale, oye, ¿estás bien con Cristo? De repente mi esposa me lo ha dicho a mí, oye, ¿estás bien? Ora. Y a veces necesitamos que alguien nos diga, oye, ay, andas bien difícil, ponte a orar, arréglate con el Señor y luego vienes conmigo, ¿verdad? A veces yo necesito que alguien me diga eso y usted también. Que le digan, ay, ponte a orar, arrepiéntete de tus pecados, acércate al Señor, si ya tú ya conoces, ¿verdad? Observa, si Cristo está en nosotros, nos podemos relacionar con nuestros hermanos, y cuando no estamos alineados con Él, tampoco podemos alinearnos y relacionarnos bien con los nuestros. Es que esto es tan importante, hermano, porque no es solo de que aquí nos llevemos bien con nosotros. Esto tiene que ver con cómo estás ahí en casa con los tuyos. Porque ahí es donde se ve, se refleja si realmente estás con Cristo y Cristo está en ti. La buena noticia es que sin importar cuán graves o complejos sean nuestros pecados, Él nos perdona. Él perdona nuestros pecados. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Comunión es saber entonces, hermano, que tenemos un abogado. Sí, nuestras vidas son complejas, sí, a veces las regamos, sí, feo, pero tenemos un abogado que nos perdona, que nos restaura, que nos limpia. La tercera idea, comunión es sustituir oscuridad con amor. Primera de Juan capítulo 2, pero ahora en el versículo 9. Búsquelo conmigo, por favor. Primera de Juan 2, ahí en su Biblia, un poquito adelante, en el verso 9. Dice, Primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ay, anciano Juan, qué difícil. El que dice que está en la luz y ay, Juan, es que tú no conoces a mis hermanos, Juan. Sí, tú lo podías decir, pues eres el anciano Juan, ¿verdad? Y todo el mundo te respetaba, pero ay, Señor, hay cada hermano, cada hermana. No, amado, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La señal más visible de alguien que de verdad es cristiano no es conocer mucho, ni saber mucho, ni predicar mucho, es amar mucho. O sea, sí que padre que conoces, sí que padre que sabes, sí que padre que predicas, pero si no amas, carece de valor. Porque donde hay amor, Cristo brilla. Donde hay odio, ahí hay pura oscuridad. El Evangelio de Juan, el capítulo 13, verso 35, dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, les dice Jesús a sus 12 y a nosotros también, si tuviereis amor los unos por los otros. La comunión cristiana no se puede reducir, hermano, hermana, a lo que ocurre aquí en el templo. O sea, aquí está padrísimo porque pues la pasamos bien, cantamos padre, compartimos un poquito y demás. Pero no se puede reducir la vida cristiana a lo que pasa en el templo, o a tomar el pan y el vino, o a cantar con nuestros hermanos en adoración. Se expande a toda nuestra vida y se ve reflejado en nuestra capacidad para perdonar, para servir, para levantar al caído, para escuchar y consolar a aquel que es diferente. Ahí es donde se nota si estamos en comunión. Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubre,
multitud de pecados. No, Pedro, pero es que tú no conoces a los míos. No, estos sí se pasan, qué bárbaros, no. Multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Amados, yo quiero concluir el día de hoy y quiero animarle a que escuche algunas cosas. La primera de ellas, si estás lejos, acércate a la luz de Cristo. Si estás lejos, acércate a la luz de Cristo. Y yo los veo cada semana y yo tengo una noción de que bueno, pues está congregando, se está haciendo, está participando, está haciendo ministerio, pero caras vemos, lejanías no sabemos. Si estás lejos, hermano, hermana, acércate a la luz. Acércate. Si acaso alguno hoy nos sentimos indignos, porque también esa es una lucha que de pronto tenemos. Esta semana compartíamos, mi esposa y yo, con el pastor Francisco y con su esposa Juanita, y llegábamos a esa conclusión de que la gente se aleja de Dios en muchas ocasiones más por no sentirse digno que porque la gente no los reciba o la gente no los quiera o cualquier otra razón. O sea, hay una lucha tan profunda y hay que decirlo así, tan dolorosa, que ha habido, incluso entre nosotros conocemos personas que de pronto dejamos de ver aquí en la iglesia y dijimos, pues ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Por qué los ofendimos? Y ni hicimos ni los ofendimos, simplemente se sienten, y quizá hay que decirlo de manera personal, llegamos a sentirnos tan indignos que pensamos que Cristo ya no nos puede recibir. Si acaso, amado, amada, ha ocurrido que ya haya algo en tu vida o en tu corazón que te haga sentir indigno, recuerda que Cristo te recibe, te ama, te restaura.